Estamos de regreso, recibimos con nosotros a una experta en lo que es abogada en migración también, Karina Pérez. ¿Cómo estás, mi querida? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias. Un honor para mí estar aquí con todos ustedes en este día de hoy. Temas interesantísimos, Afe, Claro que sí. vamos a tratar en el día de hoy. Vamos a tratar en el día de hoy con la doctora. Hay muchas personas que tienen una interrogante y es, ¿cómo es? Por ejemplo, mira ahora que Guatemala suspendió, o dicen ellos que va a ser de manera temporal la entrada de nacionales dominicanos sin visa, porque han utilizado Guatemala como un puente para llegar hacia los Estados Unidos de manera ilegal y entregarse en la frontera. Entonces hay muchas personas que dicen, pero ya Guatemala ha devuelto 1,000 y pico de personas, 2,000 personas en lo que va en el último año devolvieron. En los últimos 4 o 5 meses se ha incrementado, al punto de que la semana que viene ya hay que entrar con visa a Guatemala. Pero hay muchas personas que dicen, pero ¿y cómo que puede entrar una persona por Guatemala que se va a México y que después cruza la frontera y que se entrega y que ya ahí se queda? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que esos son mitos, o sea, hay que entender que las personas, es como cuando yo estudiaba en el colegio, ¿qué es la idea preconcebida y cuál es la realidad? Claro. Eso mismo pasa aquí, o sea, la gente entiende. Mira, el presidente Donald Trump en su momento le quitó hasta a los cubanos aquello de pie mojado, pie seco. Sí. O sea, ahora solamente se puede de una manera, si no, bueno, los devuelven. Entonces, no hay una tendencia a poner las cosas más fáciles. Hay una tendencia a que se requieran más cosas. Particularmente el verdadero problema con eso es que, salvo los 2 años de DACA y DAPA que instituyó el presidente Barack Obama, no hay ninguna modificación en la ley, no hay ninguna modificación en los reglamentos, en las regulaciones, que le vaya a dar estatus a personas que entren de esa manera. Esa es la realidad. Usted entra. ¿Qué puede alegar? Bueno, puede alegar una persecución política, puede pedir un asilo. Ahora, ¿cuántos dominicanos pueden calificar para un asilo? Los programas especiales están diseñados para otras nacionalidades. Recientemente el presidente Biden incluyó 4 nacionalidades, entre las cuales no estamos nosotros, para acceder a un parol especial. Que usted dirá, bueno, pero ¿por qué de esa manera? No hay una modificación de la ley. Hay un artículo de la ley que contempla lo que es el parol humanitario y ellos han hecho ciertos arreglos con eso para no violar lo que es la ley. El dominicano entra, ¿con qué posibilidad de pedir un asilo? ¿Cómo se va a quedar? La única manera de quedarse es sin documentos, porque eventualmente va a tener que proceder. O sea, aquello que critican mucho es que cuando le ponen los grilletes o le ponen una fecha de corte, mientras tanto lo dejan un tiempecito sueltos, entonces no regresan. Entonces, en el mejor de los casos, si no regresa, ¿cuál es la posibilidad de legalizar estatus? Prácticamente ninguna. Ninguna, porque ya violentó, ya cometió la primera infracción, que fue violentar la confianza del sistema. Exacto. Sí, y sobre todo que por nuestra nacionalidad no hay programas especiales. Y lo segundo es que lo único que podría hacer es, por ejemplo, lo que hacen muchas veces aquí, no tienen que cruzar la frontera para eso, que casarse con un ciudadano americano, exacto, sí. o con un residente. Con va a estar mal vista la petición, porque siempre cuando hay ese tipo de cosas hay una tendencia a pensar que el matrimonio fue por negocio. Ajá. Claro, que fue arreglado. Claro, pero en eso hay que mencionar una cosa que yo he escrito muchos artículos sobre eso y me gusta mencionar eso siempre que puedo. La ley de inmigración de los Estados Unidos no dice que 2 personas tienen que estar enamorados como niños, como Romeo y Julieta, para acceder a una residencia. Lo que dice es que tienen que tener un interés de vivir en común, juntos. Si se violenta eso, entonces ya hay problema. Ahora, usted puede perfectamente bien tener, por ejemplo, una posibilidad de elegir entre 2 parejas y hay una que le puede dar papel y otros no. Y realmente puede decirlo hasta abiertamente, por eso lo decidí, porque la verdad es que esto no está prohibido, ver eso como un interés adicional, esa es la realidad. Ahí vimos también una situación que más que poner como un stop, lo que está desatado como una avalancha de gente queriéndose ir hacia los Estados Unidos de manera ilegal. Sí. Hace unos días vi un escrito en la prensa internacional que recogía la información de la gobernadora de Puerto Rico,
diciendo que iban a coger todas las personas que quisieran llegar para darle papeles con la intención de reconstruir la isla. Pero no para darle papeles, o sea, hay que definir qué tipo de papeles. Hay visas de trabajo que son temporales, que se han puesto muy de moda y que se utilizan, pero hay que aclarar algo. Esas visas temporales que se han puesto muy de moda no son permanentes, tienen un tope máximo, exacto, temporales. Entonces, si son de trabajo, usted tiene la posibilidad, no es mentira, tiene la posibilidad de poder legalizar su estatus. En ese tiempo que esté ahí trabajando. Sí, porque muchas veces los empleadores que siempre pueden ir directamente a hacer una certificación laboral, ¿qué es eso? Una residencia por trabajo. Siempre pueden hacerlo directamente. Aunque siempre lo pueden hacer directamente, hay una tendencia, dejando de lado el hecho de que las H2B normalmente no son para personas de alta preparación, ese es un asunto, pero el empleador no quiere darle directamente una residencia, sino que acude a una temporalidad de una H2B, de una H1. ¿Por qué? Porque quiere probar al empleado, quiere saber si realmente el empleado le va a funcionar, porque es importante decirlo, una vez usted tiene una certificación laboral aprobada y somete la petición de residencia, una vez eso está aprobado, usted es residente. Igualito como si un esposo pidiera una esposa, como un hijo pidiendo una madre, o sea, es una residencia, no es una cosa temporal. Y entonces los empleadores son responsables de la permanencia por un tiempo de ese empleado en los Estados Unidos. Estamos hablando, bueno, mira. Como si fuera un asunto de affidavit o algo así. Sí, mira, el affidavit se usa mucho en lo que tiene que ver con asuntos familiares. Affidavit lo que significa es garantía económica. Exacto. Hay muchísimas, o sea, sobre todo en peticiones familiares, se usan mucho porque hay unos modelos que se llaman de esa manera, pero también tú usas la palabra affidavit para indicar cualquier garantía, que puede ser económica, puede ser de solvencia moral también. Ahora, un empleador, por supuesto, sí se compromete a otorgarle el salario, que es lo que se denomina el prevailing wage, que es el salario que cobraría cualquier persona en esa posición, en pocas palabras, con papel o sin papel, o sea, lo que se tiene que cobrar de manera justa en un estado, en una ciudad particular. Entonces, partiendo de eso, las personas pueden tener una visa temporal y luego ir a la definitiva, pero siempre va a ser teniendo como base esa igualdad de criterio de que una persona extranjera no va a cobrar menos que una persona que no sea local, por ejemplo. ¿Y qué garantía tiene el empleador de que esa persona que entra a trabajar a un país que no es de él no se quede y no vuelva a trabajar o se vaya de ahí? Correcto. Y aproveche esa oportunidad para quedarse ahí y quedarse en territorio desconocido? Mira qué pasa, mira. Por ejemplo, cuando un empleador hace ese tipo de procesos por alguien, tiene que tener mucho cuidado, porque está lo que es la trata de personas, el tráfico de personas, todo ese tipo de cosas. Y en el mismo consulado le entregan un brochure diciéndole cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Por ejemplo, una visa de doméstica, para irte a un tipo de visa que no es 100% de trabajo, pero podría calificar. Usted no puede retener el pasaporte de la doméstica. Ajá. Usted no puede retener el salario. O sea, yo hago muchas de esas en la oficina. Y eso es algo que si tiene algún gasto médico, usted tiene que cubrirlo. Usted tiene que pagarle lo que dice la hora, lo que dice su contrato. O sea, todas esas son cosas que usted tiene que respetar. Entonces, todas esas cosas son cosas que tiene que ver el empleador, y por eso es que siempre prefiere algo temporal. Sí es responsable de las dos maneras. Ahora, cuando el empleador quiere que se vaya, por ejemplo, con un H2B, ¿qué hace? Tiene que pagar los gastos y está bajo contrato. Si yo te despido, entonces yo tengo que ponerte en tu país. O sea, yo tengo que darte la facilidad de comprarte el boleto, toma, vete. Que él lo haga o no lo haga, ya eso no puede ser responsabilidad del empleador. Si el empleado quiere irse, es diferente. Tiene que costear sus gastos él. Y todo eso se hace bajo contrato. Eso es algo ya que elige el mismo que va a trabajar. Bueno, sí, pero imagínate, son pocas las personas que... Y son pocas las personas que saben lo que usted acaba de mencionar, de que no le pueden retener el pasaporte, correcto, de que no, y se lo dicen incluso en la... una campaña muy grande ahora, e incluso han cambiado el formato de lo que era el contrato de domésticas, de personas, de asistentes personales, por eso mismo, porque está incluyendo todo tipo de cláusulas
Y es importante decir que se lo están pidiendo en los puertos de entrada, tanto en inglés como en español. Tú sabes que hay muchas personas que le sacan la visa a las domésticas para llevársela de viaje y ese tipo de cosas. Que ellos también son responsables de estas domésticas, tanto de su permanencia en Estados Unidos, también como de la salida. No tanto como usted dice, porque si yo no le retengo el pasaporte a una persona y la puerta está abierta, ¿qué responsabilidad yo tengo de que esa persona se vaya y no vuelva? O sea, yo me acuerdo una vez, mi estimado don Adriano Miguel Tejada, que en paz descanse, me dijo una vez, en ocasión de que hablamos sobre ese tema, me dijo que una vez, mira, yo no firmo una de esas cartas otra vez ni matado. ¿Y por qué? Oye, una vez me llamaron del consulado, echamos un boche. ¿Y yo qué culpa del carajo tengo yo que fulano se haya querido quedar? ¿Y tú crees que a mí me conviene que él se quede? Entonces, eso es lo que pasa. Hay que hacer un balance. Yo no puedo, si yo no te puedo retener pasaporte y tú tienes que tener libre movimiento, ya es un asunto tuyo. La pregunta es, usted tiene que tratar de saber a quién le está dando un contrato de trabajo. Pero se puede equivocar siempre, porque nos equivocamos todos los días. No, porque tú le puedes tener confianza a una persona de querer ayudarlo, de querer, bueno, yo tengo una empresa en Estados Unidos, déjame traer al primo de mi esposo. Ahí es un poco más difícil. No, es otra cosa ya. Le puedo dar una carta, por ejemplo. No es carta, ya hay un proceso muy riguroso. Más riguroso. Hay que seguir, el que le mencioné ahorita de certificación laboral o, por ejemplo, visas L de transferencia de compañía. Yo creo que tú te referías a esa. Cuando hay una empresa aquí, también una empresa allá, entonces la de empresa de allá es la que hace la solicitud para que se vaya un empleado o 2 o 3. Exactamente, pero también hay muchas personas que tienen un poquito como de miedo o de cuidado. Claro. ¿A quién le van a dar una carta? Porque no sabe cómo puede reaccionar ya estando en un territorio que no es su país. Lo que pasa es que en ese tipo de cosas no es asunto de carta. Mira, el registrador tiene que, dicho de paso, registrarse. Tiene que haber un prevailing wage, o sea, no te puedo pagar menos de lo que te tiene que corresponder si tú fueras ciudadano residente. Yo tengo que hacer publicaciones en los periódicos, yo tengo que llenar una serie de requisitos, hacer un recruitment report. Yo tengo que entonces ir a la autoridad laboral y decir, mire, todo está bien, tú me lo certifica y dependiendo de la orden de prioridad, que se parece a la prioridad de espera en la categoría de familia, entonces tú puedes hacer la solicitud formal. A lo que Sara se está refiriendo es, por ejemplo, hay algunas personas que le solicitan la garantía económica, la FIDAVI, y no cumplen con los ingresos para poder traer, por ejemplo, un esposo que tenga hijos que no son de ellos y que está viniendo de una petición de residencia. De una petición de residencia, exactamente, que no tiene la capacidad económica para poder cumplir con la petición. Entonces van donde un tercero. Correcto. Y ese tercero le da entonces otro affidavit. Exactamente. Correcto. Y se hace responsable de esas personas. Así es, y está firmado bajo contrato y lo gobiernan las leyes de los Estados Unidos y lo pueden demandar en los tribunales. Exactamente, a eso que Sara se está refiriendo, de que antes eso lo hacían y llegaban y no era tan riguroso como ahora todo ese proceso que se hace. Yo creo que lo que pasa es que antes engañaban menos. Engañaban menos. Sí. Porque ahora con esta situación conozco personas que han hecho el favor y han llegado esas otras personas de Estados Unidos y desde que han llegado han ido a buscar ayuda de todo tipo. No todas están prohibidas, ¿eh? Sí. Normalmente las que son cash son las que están. Exactamente, están tomando ayuda de tema de housing, sí. de vivienda y ayuda económica. El tema de los cupones y el tema médico es más pasable, pero el médico no. Exacto, sí. Y no tanto el médico, el de ayuda de la comida, el de los food stamps, de los cupones. Sí. Pero esa persona que firma es responsable. Correcto. Tanto del tema médico, todos los gastos de esa persona por un periodo como de 5 años. Mira, me parece. La memoria no son más. Es hasta que la persona se haga ciudadana o creo que hasta que tenga 40 quarters of work. O sea, es un periodo bastante largo. No son 5 ni 10 años, mucho más. A menos que, claro, la persona se haga ciudadana. Entonces, las personas... y el divorcio no quita eso, ¿eh? Solamente la muerte. Yo tengo un caso, Dios mío, no sé por qué esa muchacha hizo eso. Yo tengo una muchacha joven que se casó con un señor ya un poquito entrado en edad. Y bueno, entraron y bueno, hay 2 versiones. Yo no sé cuál es verdad. Yo no estaba ahí, yo no sé. Claro. Exacto. Entonces, el final fue que fruto de ese affidavit, ella lo demandó en justicia y está pagándole
dice ella lo que nunca le dio antes, señor, perdóname. A ella y a su hija que no era del señor. Claro. Wow. Para que él tenía que mantenerla, porque allá también en Estados Unidos las leyes son diferentes en cuanto al tema de divorcio. En Estados Unidos los esposos tienen que mantener a la esposa hasta hasta que se compruebe que ella tiene otra pareja o hasta que se vuelva a casar. No conozco mucho eso, pero sé que son mucho más fuertes. Son más rigurosos. No es justo eso. No. Doctora, ya usted es parte de nosotros. De vez en cuando le voy a llamar para que esos temas de migración también llaman mucho la atención a todos nuestros radioescuchas. Todo el dominicano tiene un primo en Nueva York. Sí, Lo que primo, sí quiero aprovechar tu medio para decir que realmente yo he ido sumas escandalosas que pagan para hacer esa famosa vuelta por México que están anunciando por todos los sitios. Realmente eso, usted no va a conseguir nada. Absolutamente nada haciendo ese tipo de cosas. Perder su vida. Solamente que se case con un ciudadano residente y eso usted lo puede hacer aquí. Yo no le digo que se enamore como Romeo y Julieta, nadie tiene que morirse. Pero puede lograr su objetivo. Hay un mínimo de interés, ¿verdad? Exacto, puede lograr su objetivo. Pero también los que se casan allá de esa manera tienen que venir a esperar los documentos aquí. No siempre. No siempre. Hay webs especiales, si tú quieres, eso lo podemos hablar después. Okay. Pero hay otras formas. Mire, ustedes conocen las visas de periodista. Hay visas de periodista que son por duración de estatus. Todo el tiempo que le tome hacer un trabajo de ustedes allá. Y así otro tipo de visa, es la cantidad escandalosa de dinero que la gente está pagando para hacer una cosa totalmente ilegal. No tiene ningún sentido. Bueno. Imagínate. Doctora, la voy a volver a invitar para poder hablar de otro tema. Nosotros despedimos a la doctora Karina Pérez, quien es abogada migratoria. ¿Vamos a pasar a los deportes? Claro directamente. Sí, ¿O vamos a un corte comercial. comercial? Vamos a pasar a los deportes.